que vayamos al tema, siempre es importante el contexto. Y vamos a leer un extracto del libro de Hebreos que se encuentra en el capítulo 12. Y mira, el libro de los Hebreos es uno de los libros que describen de una mejor manera o en una plenitud más completa, por así decirlo, a Jesús. El autor, que es desconocido porque no se menciona, estudia constantemente el Antiguo Testamento a la luz de la vida de Jesús, para que podamos entender que Jesús es la respuesta a la salvación que durante todo el Antiguo Testamento se venía mencionando y hablando. Además, el libro de los Hebreos constantemente nos exhorta y nos anima a los creyentes a perseverar, a no desmayar y no abandonar la fe, sobre todo en momentos de dificultad. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos encontramos un capítulo completo asignado para que tú y yo podamos conocer qué es la fe. Y en este capítulo está el famoso cuadro de honor, donde el autor menciona a algunos personajes de la Biblia que se caracterizaron por tener una fe inquebrantable. Ese es el libro de los Hebreos, y si no traes tu Biblia o si quieres seguir las pantallas, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Vamos ahí a Hebreos 12 del 1 al 4. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia. Di conmigo: perseverancia. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y checa lo que dice el tercero. Dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, dice el autor, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Y ahí nos brincamos al versículo 12, en el mismo capítulo 12, Hebreos 12, y dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Amado Jesús, en esta mañana queremos que tu presencia, Espíritu Santo, nos acompañe. Te pedimos que nos enseñes a perseverar. Te pedimos que nos des las agallas, el carácter, la fuerza y el coraje necesario para mantenernos firmes, aun cuando no parezca ser lo más conveniente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puedes sentarte. ¿Por qué no le damos otro fuerte aplauso a Jesús? Perseverar hasta vencer. Perseverar hasta vencer. Encontré algunos significados acerca de la palabra perseverancia. El primero quiere decir que es el mantenerse, cuando una persona se mantiene firme en una opinión o una conducta hasta lograr su objetivo. Otro significado que encontré acerca de la palabra perseverancia es que una persona se mantiene firme y constante en una manera de ser u obrar. Otro significado que encontré acerca de la perseverancia es mantenerse constante en un propósito durante un tiempo indefinido hasta lograr lo que se buscaba. Ese es el significado de la palabra perseverar.
Y hay algunos ejemplos en los que yo meditaba mientras escribía este mensaje. ¿Y alguna vez has pensado qué sería de este mundo si Dios no hubiera perseverado fiel en su anhelo por crear todo lo que hoy existe durante esos 6 días? Que al tercer día Dios se hubiera despertado. Bueno, no sé si durmió o no, pero yo he dicho, no, ya, estoy cansado, ¿verdad? Aparte, los animales son muy molestos. Mira, ya se hizo la vaca del baño acá de este lado. Y el toro no deja de hacer ruidos. Bueno, no, ya, mejor aquí me detengo. ¿Qué hubiera sucedido si Dios no hubiera perseverado fiel hasta que nuestro mundo hubiera sido diseñado y creado por completo? ¿O qué habría pasado si Moisés, al ver la rebeldía y el carácter tan negativo del pueblo de Israel, no hubiera perseverado hasta el final en su intento por liberarlos? El pueblo de Israel constantemente se quejaba y anhelaba regresar a Egipto. Yo creo que Moisés tenía las suficientes razones para decir, ok, quieren que nos regresemos a la esclavitud, regresémonos. Porque yo creo que a veces lo hostigaban demasiado, pero Moisés permaneció fiel. Decidió perseverar hasta el final. ¿O qué hubiera pasado si Noé, al ver la magnitud del arca y el trabajo que implicaba construirla, se hubiese detenido? No, Señor, mira, estoy yo solo. Tengo que ir por madera hasta allá, traerla hasta acá. Es muy pesado, ¿no? Encarga, mira, es más, que llueva y aquí nos quedamos todos. Total. Pero no, Noé perseveró fiel. Estuvo ahí, terminó la obra y gracias a él, a esa perseverancia, él y su familia pudieron salvarse. ¿O qué hubiera pasado si nuestros padres no hubieran perseverado fieles a traernos a este mundo? Que quizá, ¿verdad? En aquella noche romántica donde nos crearon a ti y a mí, tu mamá hubiera dicho, no, es que me duele la cabeza, no quiero nada hoy. No, mamá y papá perseveraron, ¿verdad? Y gracias a eso, tú y yo estamos en este lugar. Están los prejuveniles aquí, ¿verdad? Chincheros. Muy bien. Pero la pregunta más imponente sobre la importancia de la perseverancia es la siguiente. ¿Qué sería de nuestra vida si Jesús no hubiera perseverado a sufrir y subir a esa cruz y morir por nuestros pecados? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo sería tu vida? ¿Se parecería a lo que el día de hoy eres? ¿De dónde tomarías la esperanza que diariamente necesitamos para continuar nuestro día a día? ¿Dónde estarías? ¿Qué estaríamos haciendo? Perseverar y vencer hasta el final. Existen diferentes momentos, etapas y circunstancias que nos inspiran a huir en lugar de perseverar y vencer. Porque huir siempre es y será mucho más fácil. Quizá has pensado en huir y dar por perdida la situación tan complicada que hay dentro de tu familia o en tu matrimonio o con tus hijos. O ¿cuántas veces no hemos pensado en huir de la relación con otras personas porque simplemente son muy diferentes a nosotros? Quizá Dios puso a una persona en tu caminar y Dios tiene preparadas grandes bendiciones para ti a través de la vida de esa persona, pero esa persona es muy diferente a ti. Y dices, no, Señor, entre esa persona y yo nunca vamos a poder convivir. Y huyes en lugar de perseverar y ver lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona a través de la tuya y viceversa. Personas se dan por vencidas cuando se cierran puertas que anhelaban con todo su corazón se abrieran. La depresión viene a tomar el control de sus vidas, inmovilizándolos y provocando una necesidad interna por huir de todos debido a la vergüenza. La semana pasada, Say y yo vivimos un sentimiento que nunca habíamos vivido. Muchos de sus hijos hicieron examen a la universidad. Y en este momento, Say y yo estamos liderando a jóvenes, ¿verdad?
y llegaban unos y contentos nos decían, sí quedé, sí quedé, sí quedé, y nos abrazaban, ¿verdad? Y dábamos gracias a Dios, pero luego venían otros y con su cara triste, tú sabías cuál había sido el resultado. Y ahí estamos, ¿no? Ese sentimiento de padres espirituales abrazándoles y animándoles. Y muchas veces esto sucede cuando se cierran puertas que con todo tu corazón anhelabas que se abrieran. Tendemos a querer huir. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Quizá tú no quedaste en la universidad, quizá ese trabajo que tanto esperabas no se ha dado la oportunidad o no te han llamado. Pero el propósito que hay dentro de tu vida es mucho más grande que un lugar en la universidad, que un puesto de trabajo o que un nombramiento. No digo que no sea importante, porque a veces ok, entonces no es importante estudiar la universidad. No, sí es importante, pero quién eres no depende de eso. Tu vida depende de los planes que Jesús ha trazado sobre tu corazón desde antes de que vinieras a este mundo. Entonces persevera, levántate. Hay algo más para ti. Huimos cuando vemos la dificultad de una situación, en vez de quedarnos, perseverar y ganar la victoria. Huimos de la iglesia porque hay cambios que no nos gustan tanto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver al pastor Arturo acá arriba porque lo hace extraordinario y somos bendecidos por su vida cada vez que él comparte, o quizás ciertos líderes han tenido que ir a otros lugares a abrir diferentes iglesias en otros puntos de la ciudad y no nos gusta y decidimos huir en lugar de perseverar y vencer, en lugar de formar parte de la solución y no del problema. O sencillamente el día de hoy llegaste hasta este lugar tomando en cuenta la posibilidad de huir de Dios porque crees que no eres lo suficientemente apto para estar aquí. O porque crees que hay demasiado pecado dentro de ti que no es probable cambiar. Sin embargo, te tengo una noticia. Por más que tratemos de escondernos, siempre habrá una cuenta pendiente dentro de nuestra alma por no haber perseverado lo suficiente. Puedes huir de 1000 cosas, puedes darle la espalda a los problemas, pero siempre dentro de nosotros habrá una cuenta pendiente, habrá una marca en nuestra alma que nos recordará que no perseveramos lo suficiente. Perseverar y vencer puede marcar la diferencia entre vivir una vida plena o vivir una vida llena de amargura. Perseverar y vencer es la única manera en la cual tú y yo podremos ver las promesas de Dios realizadas y completas. Porque tú puedes huir y el Señor te sigue amando y el Señor sigue cumpliendo las promesas, pero gracias a que tú y yo no perseveramos en ciertas cosas, entonces el plan completo de Dios sobre tu vida no se cumple. Persevera y vence. De esta manera podrás ser testigo de absolutamente todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Perseverar y vencer permite que Dios trabaje de una manera tan profunda dentro de nosotros hasta conmover todo nuestro interior y permitir que la mujer y el hombre que Dios pensó cuando estabas en el vientre de tu madre sea una realidad. Dice la Biblia que para los que amamos a Dios todas las cosas nos son para bien. Y si tú y yo nos ponemos cara a cara ante esas situaciones que no nos gustan para nada, perseveramos y vencemos, entonces algo sucede acá adentro. Definitivamente no vas a ser el mismo. El propósito de este mensaje es que podamos comprender verdaderamente que Dios anhela llevarnos a ti y a mí a un mejor destino. Quizá la etapa o el momento por el cual estás pasando no es el más bonito, no es lo que sueñas, no es el lugar donde siempre quieres permanecer. Pero antes de que eso suceda, tú y yo tenemos que perseverar y vencer.
Nos hemos convertido en personas que quieren ir de una etapa a otra, de una etapa a otra, de una etapa a otra, y no nos detenemos porque anhelamos salir de la etapa que no nos gusta. Pero lo que tú y yo no tomamos en cuenta es que esa etapa que no es nada bonita es necesaria para que tu carácter se forme. Si Dios te va a llevar a un lugar mejor, lo mejor está por venir para tu vida y mi vida, pero antes es necesario que perseveremos y ganemos la victoria. Vamos a escudriñar un poco el texto que leímos y el Señor va a comenzar a enseñarnos cosas importantes. Ahí en la pantalla va a aparecer Hebreos 12:1 y vamos a poner atención únicamente en la parte A del versículo. La primera parte dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Hasta ahí. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Presta atención a esa primera parte. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo al día pasas platicando contigo mismo? No quiere decir que estemos locos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasas planeando cosas contigo mismo? ¿Cuánto tiempo pasas meditando contigo mismo? Yo me he descubierto muchas veces haciendo planes conmigo mismo. No, sí, George, mira, vamos a hacer esto por acá. Y pasamos mucho tiempo haciendo eso. ¿Sabes algo? Somos seres tan individuales que a veces se nos olvida que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos. La idea de perseverar y vencer no es algo que únicamente nos perjudique o nos beneficie a nosotros. Es algo que va más allá. Es algo que perjudica o beneficia a los que están a nuestro alrededor. Cuando decidimos o no perseverar, hay personas que están viendo lo que hacemos. Y el día de hoy quiero preguntarte, ¿qué están viendo los testigos de nuestro alrededor? ¿Estamos inspirando a otros? ¿Estamos dando a conocer a un Dios para el que todo es posible? ¿O estamos colaborando para que la fe de las personas desfallezca y desaparezca? El otro día estábamos en casa de mi mamá y mi hermano decía: no, es que tú y Sai son bien raros, ¿verdad? A veces están como que a punto de ya no morirse, pero algo así quería decir por la temporada de enfermedad que pasamos. Y después no sé qué pasa, pero ustedes se levantan y ahí andan de vacaciones y disfrutando y riéndose. Y Sai y yo nada más nos reíamos, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta que la manera en la cual tú y yo crucemos las situaciones que no nos gustan tanto, hay personas alrededor viéndonos. Quizá tus hijos te están viendo. Quizá tu comadre, a la que no le entran los versículos que tanto le compartes, te está viendo. Y no te has dado cuenta que esa multitud de testigos que hay a tu alrededor, quizá lo que necesitan es que se le predique con un testimonio vivo. Pero a veces se nos olvida que hay una enorme multitud de testigos viéndonos. Si tú decides perseverar y vencer, seguramente más adelante está casi garantizado que alguien te va a decir: hey, gracias, porque vi cómo superaste la situación que no era tan agradable y eso me inspiró. Hebreos 12:1, pero la segunda parte dice así: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Sabes algo? La vida es un conjunto de carreras que Dios nos permite correr hasta que lleguemos a su presencia. Si perseveramos y vencemos, Él nos dará como premio, como galardón, la herencia de la eternidad. Esa eternidad, Apocalipsis 21:3, la describe como un lugar donde Él enjuagará toda lágrima de los ojos, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Ante semejante recompensa,
que tiene el perseverar y vencer, ¿valdrá la pena hacerlo? ¿Qué piensas? Yo creo que sí. Pero el mismo versículo de Hebreos dice que tenemos que despojarnos de un peso. ¿Cuál es el peso que tienes que despojarte? ¿Cuál es el peso que el Señor te está exigiendo que le entregues para que puedas correr bien la carrera de la vida? ¿Es el dolor, el desánimo, la angustia, la desilusión, la frustración, la depresión? ¿O es el pecado? ¿Cuál es ese peso que está sobre tu vida y te impide correr? Vamos ahí a Hebreos 12:2, adelantito. Y dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La Biblia de inicio a final concluye que Jesús es el destino al que nos conduce todo caminar. ¿Sabes algo? La única manera en la cual tú y yo nos vamos a poder despojar de todo peso que nos impida correr esta carrera de vida es observando y poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro cuando él bajó de la barca y dio algunos pasos, pero después se tropezó y cayó a las aguas? La clave, mencionan algunos teólogos, es que él tenía su mirada puesta en Jesús. Pero cuando bajó su mirada y comenzó a ver las olas del mar y el aire que era muy recio, entonces desfalleció. Si tú y yo queremos despojarnos, correr bien y avanzar en esta vida, prevalecer y vencer, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Hay un pensamiento importante que quiero compartirte y es que necesitamos comprender que en efecto sí hay lugares, sí hay momentos, sí hay circunstancias donde perseverar no es la mejor opción. No busques permanecer en circunstancias que estén fuera de la voluntad de Dios y la aprobación del Señor. No utilices esta enseñanza para creer que debes de permanecer en un lugar donde quizá hay violencia física. No pienses que debes quedarte en entornos rodeados de pecado, que en lugar de acercarte más a la presencia del Señor, te alejan de Él. Huye de la codicia, huye de la destrucción, huye de la perdición. Primera de Timoteo 6:11 en la Reina Valera dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huyamos de las cosas que nos separan, huyamos del entorno, porque a veces nos aferramos demasiado a perseverar, a permanecer en lugares donde Dios no quiere que permanezcamos. Lo vemos mucho en los jóvenes cuando están aferrados quizá a una relación que no les conviene. Y aplica, no, yo lo voy a evangelizar, ¿verdad, mamá? Tú no te preocupes, mira, él va a hacerse más cristiano que el pastor Arturo. Y no, tú ves que este chico, pues no. Y entonces se aferran demasiado. Pero hay lugares a los cuales no estamos llamados a perseverar. Quizá un trabajo donde constantemente te están haciendo pecar, donde constantemente te están haciendo cometer actos de fraude, no lo sé. Pero pide al Señor sabiduría. Estaba leyendo en esta semana la historia del rey Salomón y me encanta cómo él cautivó al Señor, cautivó el corazón de Dios cuando él le pide sabiduría. Dios le dice: hey, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón dice: sabiduría. Y dice: muy bien, me agrada demasiado esto. Por cuanto tú has pedido sabiduría, todo lo demás te será añadido. Años, riquezas, lugares. Cuando tú y yo pedimos sabiduría, el Señor se agrada. Quizá es necesario que vayas a la presencia del Señor y le pidas sabiduría para saber si ese lugar donde tú quieres permanecer y donde tienes tanta carga por quedarte ahí y generar un cambio, es el lugar donde Dios quiera que tú estés. Ve y pide
sabiduría al Señor. Escucha las voces de las personas que tanto te aman. Escucha la voz de los familiares que tanto claman por tu vida y desean tener a un papá o a una mamá libre de toda atadura. Escucha la voz de tus padres, de tus pastores, de tus líderes. Escucha sus voces. Muchas veces esto es clave para saber si tú y yo tenemos que avanzar o tenernos que detener. Y quiero que aprendamos algunas aplicaciones prácticas muy sencillas acerca de cómo podemos verdaderamente perseverar y vencer. Vamos a Hebreos 12:3. Ahí en la Nueva Traducción Viviente igual va a aparecer en la pantalla. Hebreos 12:3 dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Se refiere a Jesús. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Hay algo que sucede en nuestro espíritu, al menos así lo dice el autor de Hebreos, o es lo que nos quiere dar a entender, que cuando traemos a nuestra mente todas y cada una de las cosas y de los sufrimientos por los cuales atravesó Jesús, es imposible no motivar a mi espíritu y a mi alma a poder permanecer. Muchas veces, y no quiero menospreciar tu sentimiento, no quiero menospreciar lo que se siente el querer huir, pero ¿sabes algo? Muchas veces nuestro dolor no se compara en nada al dolor que tuvo Jesús durante toda esta trayectoria de sufrimiento. Piensa en Jesús. Cuando sientas que tus fuerzas desfallecen, cuando sientas que necesitas huir y alejarte de ese lugar que tanto daño te hace, piensa en Jesús. Cualquier sufrimiento por el que yo pueda atravesar nunca tendrá más peso que mis ganas por perseverar. Ahora, esto no lo digo por mis dones, por mis talentos o lo autosuficiente que pueda ser yo, no, sino porque hay uno más grande que yo que me inspira a no cansarme y no darme por vencido. Si quieres permanecer y vencer, será necesario que pienses en Jesús. Amén. No huyas, es el punto número 2. No huyas si aún no lo has dado todo. No huyas si aún no lo has dado todo. Este punto me encanta. Hebreos 12:4 dice: después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Después de todo, ustedes aún no lo han dado todo, no han dado su propia sangre como Jesús lo dio. ¿Sabes algo? Jesús se entregó en plenitud por nosotros. Permaneció y venció, pero lo dio absolutamente todo. No deberíamos vencernos hasta no haberlo dado todo. Muchas veces nos desanimamos fácilmente. Y no, es que no me salió la primera. Es que por más que intento, no me salió, sigue sin salirme. Pero tendemos a desanimarnos muy fácilmente, a decir que no muy fácilmente. A mí me pasaba de chiquito que yo decía que el aguacate me daba alergia. Y ahora me encanta el aguacate. Ni siquiera había probado el aguacate y yo decía que el aguacate me daba alergia. Ahora soy un fan del aguacate, ¿verdad? Pero así pasa muchas veces con tu vida y la mía. Decimos que no servimos para eso. Decimos que ya no soportamos más cuando ni siquiera lo hemos dado todo. Pregúntale al Señor: Señor, antes de huir, antes de que quieras salir corriendo de ese lugar, de esa circunstancia o de eso que tanto detestas, pregúntale al Señor: ¿qué me falta por dar? Ahora, esta pregunta de qué me falta por dar tiene que venir acompañada de una condición de disposición en tu corazón. Porque quizá el Señor te va a mostrar algo que no te agrade del todo. Quizá el Señor te va a decir: ok, creo que es momento de comenzar a servirle a tal persona sin restricción alguna. Ok,
Creo que lo único que te falta es perdonarlo por completo. ¿O qué te parece? ¿Ok? ¿Te acuerdas de los 2,000 pesos que te debía? Sí. Quizá lo último que te falta es saldar la deuda y perdonarle la deuda por completo. Si tú y yo vamos a ir con el Señor y le vamos a preguntar, ¿qué nos falta por dar? Tienes que venir con una disposición de aceptar lo que Él responda. Tercer punto, la perseverancia no debería de ser sinónimo de amargura. La perseverancia no debería de ser sinónimo de amargura. Hebreos 12:15, ahí adelantito, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La perseverancia no debería ser sinónimo de amargura. Quizás estás pasando por un momento en el que tienes que perseverar y alguien llega y te pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo? No, pues ahí estoy, ¿verdad? Pues pasándola de gloria en gloria. Ahí estoy, así decía mi abuelito, así. No, porque a veces nos frustramos, nos amargamos y damos a entender que tenemos a un Dios que disfruta hacernos sufrir. Y en verdad, a veces no sé qué nos pasa y me incluyo, pero cuando estamos por una situación complicada, pasando por una situación complicada, automáticamente nuestro carácter cambia. Y en vez de contagiar a otros con fe, contagiamos a otros con amargura. Si perseveras, si decides quedarte, recuerda que nadie te obligó a quedarte. ¿Ok? Te quedas, lo haces con contentamiento y creyendo que el Señor te va a dar la victoria. Quedarte es tu decisión. Nadie, absolutamente, es más, ni siquiera Dios te está obligando a quedarte. En la semana tuve la oportunidad de estar en una consejería con un chico y le decía, mira, Dios te va a empezar a pedir cosas y yo te las voy a tratar de comunicar con el mayor amor posible, pero tú eres el único que decide si dar el paso o no. Luego abrió su corazón y dijo, es que veo cosas por las noches. Dice, y en mi casa se siente un ambiente muy raro y tengo una tía que lee las cartas y le dije, ok, esta es la primera. ¿Has abierto puertas? Tienes que cerrarlas. Tienes que pedir perdón. Si vas a querer que el Señor te ayude a salir adelante, entonces tienes que empezar a cerrar todas las puertas y dejar que Dios haga el trabajo solo. Pero tú lo decides. Nadie te va a obligar. Me dijo que sí, pero esa es la actitud que tenemos que tener. Porque a veces también, insisto, comunicamos a un Dios que nos ordena cosas en contra de nuestra voluntad. Y la gente dice, oye, pues no se supone que tú ibas ahí al agape, le dice. No se supone que tú. No, pues sí, pero es que la cruz que me tocó cargar. Perseverar no debería ser sinónimo de amargura. Aparte nos vemos bien feos cuando estamos amargados, ¿verdad? Y traemos cara de que alguien se echó un pun. Muy bien. El siguiente punto es: evita distracciones. Enfócate. Di conmigo, enfócate. Yo soy muy distraído. Muy distraído. Demasiado distraído. ¿Y sabes algo? Uno de los peores enemigos en contra de la perseverancia es la distracción. Entramos o aceptamos etapas en nuestra vida sin haber concluido las primeras. Quizá alguien
por alguna razón llega y te ofrece algo, quizá una oportunidad de trabajo, pero Dios te está diciendo que tienes que perseverar en el trabajo en el cual ya estás. Pero tú ignoras al Señor, aceptas ese trabajo y no concluiste la etapa que el Señor quería que concluyeras, porque te desenfocas. Después sucede que estando en el siguiente trabajo no te sientes lo suficientemente cómodo y te ofrecen otro trabajo y vas a aquel trabajo, pero el Señor quería que también permanecieras en ese, que concluyeras la etapa, pero tú no hiciste caso. Tenemos un problema de enfoque. Después llegamos a los 40, 45 años y nos damos cuenta que detrás de nosotros hay muchas situaciones sin haber concluido. ¿Y sabes qué puede ser lo peor? Que muchas de esas cuentas pendientes que tú tenías que haber arreglado con personas, quizá ahora ya no están. Evita distracciones. Evita que el enemigo te seduzca con nuevas oportunidades cuando no has concluido las primeras. No permitas ir acumulando sobre tu vida cargas que después voltees atrás y digas: ¿qué hice de mi vida? No hagas cosas que Dios no te pidió que hicieras. No entres a lugares a donde Dios no te pidió que entraras. Corremos el riesgo de entrar solos y entrar sin la compañía de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Ya estamos terminando. Hay algo que nunca se me había cerrado la garganta. Hay algo que es importante y quiero que vayamos a Hebreos 12 nuevamente. Y dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas cansadas. ¿Sabes algo? Ninguno de los que estamos en este lugar somos capaces de perseverar y vencer con nuestras propias fuerzas. O quizás sí. Quizás has podido obtener a lo largo de tu vida muchos logros, quizás has ganado muchas batallas, quizá al día de hoy eres económicamente autosuficiente. Tú dices: no, yo llegué a este lugar y me ha ido muy bien y nunca he tenido a Dios en mi corazón. Ok, está bien, pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo perseveramos y vencemos bajo la compañía del Señor, todas y cada una de las cosas que se formarán dentro de nosotros serán mucho más valioso que el mismo oro. Entonces, nos conviene perseverar y vencer en compañía del Señor. Pero para que eso suceda, tú y yo tenemos que ir constantemente a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestras manos cansadas, a renovarnos por completo, porque es en la presencia del Señor que tú y yo obtenemos la fuerza necesaria para perseverar y vencer. Hay un canto, un himno, sí, que normalmente yo lo escuché en cierto tiempo cuando llegué a la iglesia, y ayer me estaba acordando de él. Se llama Renuévame, y me gustaría que termináramos adorando a Jesús con este canto. Y si quizá tú te sientes identificado y dices: dentro de mi corazón quiero huir, quiero alejarme, quizá es necesario que tú y yo renovemos nuestras fuerzas ante la presencia del Señor.